Vocación y misión de José. José, hijo de Jacob, tiene una misión muy especial en relación a su familia y al rescate que va a hacer propiamente de su familia en esa época final de los patriarcas. José y sus hermanos, el descenso de José comienza con la envidia que le tienen sus propios hermanos. Primero, se nota en el pasaje de la narración de José, ustedes pueden encontrarla del capítulo 37 del Génesis en adelante, la historia de José y sus hermanos hasta el capítulo 45. Posteriormente ya se dará el establecimiento de ellos en Egipto, pero ahí del 37 al 45 tenemos esta historia de José y sus hermanos. Primero se narra esa envidia de ellos por la preferencia de su padre, quizá recordando un poco, José era hijo de Raquel, aquella esposa por la cual Jacob había trabajado tanto, y luego también por los propios sueños de José. Él soñaba con las espigas suyas, que los demás se inclinaban ante la suya, con todo esto, las estrellas que rodeaban a la suya, pues los mismos sueños de José hizo que los hermanos le fueran teniendo envidia, hasta tomar la decisión de deshacerse de él. Primero, toman la decisión de acabar con él y después se les presentan las oportunidades. Una idea es meterlo a un pozo, quizá pensando que podrá morir, y después ellos habían planeado manchar algún manto o la túnica de José, regresársela al padre, decirle que alguna fiera lo había devorado, etc. Pero luego tomaron la decisión de venderlo. Y así llegará José a Egipto, a la casa de Putifar, uno de los principales en Egipto. Y ahí, por una parte, la confianza de este administrador, al saber que encargando sus asuntos a José, pues estos crecían, prosperaban, y por otra parte, la acusación de la misma esposa de Putifar sobre José el soñador, que quería abusar de ella, que quería pasarse sobre ella, y entonces José terminará en la cárcel. Nuevamente la historia en los dos ámbitos: confianza por parte del carcelero al dejarle administrar, al dejarle encargado a José ahí mismo, porque todo prosperaba en sus manos. Y por otra parte, la ayuda que él va a prestar a sus compañeros ahí en la cárcel, al copero, al panadero, interpretándoles los sueños. Pero termina José olvidado. De acuerdo a la interpretación de José, el panadero pues fue muerto, le dieron muerte, el copero fue rehabilitado en su puesto, pero no se habían acordado de José. José fue olvidado. Y vendrá ahora un segundo momento de la historia de José, que es su restitución. Poco a poco fue decreciendo, fue cayendo, acusado, vendido,
traicionado, difamado, acusado, encarcelado, olvidado. Pero ahora comienza una segunda etapa que es su restitución o restablecimiento en Egipto. Comienza con los sueños del faraón, aquellos sueños de las vacas flacas y las vacas gordas, las espigas flacas y las espigas gordas, que ninguno de los sabios de Egipto puede interpretar. Y entonces viene el cambio de la historia. Hay un verbo muy especial que se utiliza en el hebreo para hablar de la acción de Dios, que es el acordarse. Así como se habían olvidado de José, es decir, como que ya no pasaba nada, se acordaron de José. Es decir, es un verbo para hablar de la promesa de Dios, lo que Dios ha decidido realizar. Dios se acuerda, es decir, comienza a actuar. Así se acordaron de José y le platican al faraón que allá en la cárcel hay un hombre que puede interpretar esos sueños. Y entonces el faraón mandará pedir que lo traigan. Viene José a interpretar los sueños del faraón y se presenta ante él como alguien conocedor de la situación, conocedor de los problemas que está viviendo el faraón y con ellos todo Egipto, con él todo Egipto. Después se convierte en un consejero del faraón al proponer soluciones verdaderas, favorables, eficaces. No solamente conoce la situación, conoce la realidad y se la explica al faraón, sino que también propone soluciones sabias, justas. Y entonces aquí es por eso que se va a convertir también en consejero del faraón y por lo tanto nombrado como segundo del faraón. Aquí se da la restitución, el reconocimiento, la elevación de José al quedar como segundo del faraón. Y un tercer momento ya de la vida de José es el reencuentro con sus hermanos y donde se explica propiamente el sentido de la misión y de la vocación de José. ¿Cuál es la restitución de el sentido fraternal? Toda la historia pasada, anterior a José, era de dificultades, de pleitos, de distanciamientos entre hermanos. El primer episodio de hermanos fue entre Caín y Abel, y Caín termina matando a Abel. Después vienen otros conflictos de hermanos, viene Ismael e Isaac que terminan distanciándose, viene Esaú y Jacob que terminan distanciándose. Entonces hay una historia de fracaso en la fraternidad, de fracaso en el sentido de hermandad. Y José viene no solamente para salvar a su país, para salvar a sus parientes de la carestía económica, sino para salvarlos de esas rencillas, de esos distanciamientos y para retomar la misión de pueblo fraterno y así restituir el sentido de fraternidad, de en lugar de traicionar, de vender, de acabar con un hermano,
ser capaz de dar la vida por el hermano. ¿Cómo lo hace José? Primero, da oportunidades a sus hermanos. En el primer encuentro, José inmediatamente los reconoce, pero él no se da a conocer, va poco a poco dándoles oportunidad. ¿Cómo? Primero, la pregunta importante, ¿quiénes son ustedes? De seguro ustedes son espías. ¿Ustedes son personas de bien o ustedes son personas malas? La primera pregunta, no, nosotros somos personas de bien. Nosotros no queremos hacer daño a nadie. Vean, algo importante, comiencen con eso, preguntándose, ¿quiénes son ustedes? ¿Personas de bien o son espías? ¿Vienen solamente a dañar? No, somos personas de bien. Segunda pregunta importante, ¿a qué familia pertenecen? ¿De dónde vienen ustedes? ¿De qué pueblo son? Vean, valorar ahora la familia de la cual vienen, de la familia de Jacob, de la familia de Isaac, de la familia de Abraham. Entonces, reconocer los antepasados, reconocer la familia de donde son, y tienen padre todavía, y tienen hermanos, y cuántos son, cómo son, etcétera. Preguntas sobre la familia. Y luego, la oportunidad que les da José al tener que regresar para llevar los víveres a su tierra, y José que les dice, uno de ustedes va a quedarse aquí. Los demás pueden ir, pero uno se puede o se debe quedar con ustedes. José está dando la oportunidad. Ustedes, alguno de ustedes, es capaz de dar la vida por los demás, de quedarse para que los demás queden libres o vayan libres. Ninguno se ofrece, pero ahí está una oportunidad. Al ver José que ninguno de ellos, pues él mismo dice, Simeón, quédate aquí ya. Cuando sienten otra vez la necesidad, se escasea el grano, quieren volver a Egipto, entonces es la dificultad. ¿Por qué? Porque José les había dicho, si vienen otra vez, no regresen sin Benjamín. Ya le habían contado que tenían otro hermano, que era el pequeño, pero que su padre no lo había dejado ir porque el hermano de él había muerto, que no sé qué. Y les digo, José, si regresan, no vengan sin su hermano, no vengan sin Benjamín. Y aquí está la dificultad. Jacob que dice, no lo puedo dejar porque ya perdí uno, ¿cómo voy a perder el otro? Y aquí viene algo importante ya, que Judá comienza a dar un paso fundamental. Judá le dice a Jacob, yo me hago responsable de él. Con mi propia vida, yo me hago responsable de él. Ya comienza Judá a dar este paso importante, a poner la propia vida de garantía para cuidar a su hermano. Y así es que regresan. Recuerden el encuentro, la alegría de José al ver a su hermano, otra vez, varios días con él. Cuando tienen que regresar, pues José hace aquel truco o aquella, no sé, astucia de poder poner la copa suya en el saco de Benjamín, y otra vez para arrestarlos y decirles, aquel en el que o el cual se haya llevado mi copa tendrá que quedarse preso. Y pues cuando encuentran la copa en el saco de Benjamín, dice José, él se debe quedar aquí. Los demás pueden regresar. Todos regresan. No dejan solo a Benjamín. Ya no lo dejaron. Todos regresaron.
Y cuando José les dice, no, 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 ustedes pueden irse, solo sobre el cual, sobre su saco, se encontró la copa, él se debe quedar como esclavo, los demás pueden irse. Y aquí viene Judá a decirle a José, tómame a mí como esclavo en lugar de mi hermano. Déjalo a él que se vaya, porque mi padre va a morir, porque ya perdió un hijo y si pierde el otro va a morir. Yo me quedo como esclavo, pero deja libre a mi hermano. Aún pensando, sabiendo que Benjamín pudo haber robado la copa porque se encontró en su saco, lo que sea. Pero Judá, capaz de quedarse con su hermano o en lugar de su hermano. Aquí es donde José se da a conocer habiendo logrado que aquellos que habían vendido a un hermano ahora no dejaran solo a un hermano, sino que ellos fueran capaces de ponerse en lugar de él para salvar. Ese es el rescate, no solamente de pues Jacob y su familia por la carestía, sino fundamentalmente el rescate de la misión fraternal, del sentido fraternal. Y aquí es cuando José se da a conocer y les dice, Génesis 45:5, no se aflijan ni les pese haberme vendido aquí, porque para salvar su vida me envió Dios por delante. Para salvar su vida me envió Dios por delante. Así que el proyecto de Dios va mucho más allá que las cuestiones humanas. Y aquí está la vocación de José, el salvar a su familia, pero no solamente de la carestía, sino rescatar ese sentido de fraternidad. Y José será también una imagen, un tipo, una figura de Jesús, que será traicionado por los suyos o por uno de los suyos, pero que él morirá, dará su vida para rescate de sus hermanos. Que Dios les bendiga abundantemente en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.